Era la noche del viernes 13 de noviembre de 1992 en la pequeña localidad de Alcácer, Valencia. Para Miriam, Toñi y Desiree, era una noche más. Una de esas noches en las que salían con sus amigas, llenas de la ilusión de la adolescencia. Pero esa noche, no regresaron a casa. Lo que comenzó como una desaparición, pronto se convertiría en una de las mayores pesadillas de la historia de España, un caso que todavía, décadas después, sigue lleno de sombras, preguntas sin respuesta y un profundo dolor. El sol ya se había puesto en el horizonte, y el frío del otoño comenzaba a hacerse notar en el pequeño pueblo de Alcácer. Era viernes 13 de noviembre de 1992 y, para la mayoría de sus 8.000 habitantes, la noche se presentaba tranquila, ajena al ruido y la modernidad que España intentaba proyectar en un año histórico. En ese ambiente de calma, tres amigas de apenas 14 y 15 años se preparaban para su noche de diversión. Miriam García, Toñi Gómez y Desiree Hernández se reunieron en casa de una de ellas, vestidas con ropa informal, el ánimo alto y la ilusión de bailar en la discoteca Cule, un lugar popular entre los adolescentes de los pueblos cercanos, en Picassent. La discoteca era un destino habitual, un punto de encuentro que, para ellas, representaba la emoción de la juventud. El trayecto entre Alcácer y Picassent era de apenas 7 kilómetros, una distancia que a menudo se recorría en autobús. Sin embargo, en esta ocasión, la espera del bus se les hizo larga, y decidieron optar por un método de transporte habitual para los jóvenes de la zona, el autostop. Era una práctica común y, en la inocencia de un pueblo pequeño, se consideraba segura. Para ellas, no había riesgo en pedir a un conductor que las llevara. La confianza en la comunidad y en los vecinos era tal que no podían concebir el peligro que se escondía en la carretera. Salieron de la casa de Desiree y caminaron unos metros hasta la carretera CB 401, el punto de encuentro donde esperaban que algún conductor se detuviera para llevarlas a su destino. Con sus risas y conversaciones, llenaban el aire de la noche. Eran tres adolescentes normales, con planes sencillos y sueños por delante. No podían imaginar que en ese preciso momento estaban a punto de tomar la última decisión de sus vidas. Los relatos de testigos y la reconstrucción de los hechos sitúan la desaparición en ese punto del trayecto, en esa carretera, a esa hora. En sus hogares, sus familias esperaban su regreso con la normalidad de cualquier fin de semana. Los padres de Miriam, Fernando y Rosa, al igual que los de Toñi y Desiree, no tenían motivos para preocuparse. Era una noche más, un ritual de adolescencia que se repetía cada fin de semana. Pero, a medida que las horas pasaban, la tranquilidad empezó a desvanecerse. A medianoche, las niñas no habían regresado, y sus teléfonos no respondían. Las primeras llamadas entre los padres se hicieron con un tono de extrañeza, pero pronto se transformaron en un pánico desgarrador. La vida de Miriam, Toñi y Desiree en Alcácer era una vida normal. Eran estudiantes, tenían sus círculos de amigos y sus planes para el fin de semana. No había indicios de que tuvieran intención de escapar o de ausentarse de casa. El relato de los hechos de esa noche no era el inicio de una fuga, sino de un secuestro, una desaparición forzada que dejó un vacío inexplicable en sus familias. El caso de las niñas de Alcácer se convirtió en el retrato de una inocencia rota, de una juventud arrebatada de la forma más brutal. La noticia de la desaparición se esparció por el pueblo, sembrando el miedo en la comunidad. La historia de las tres jóvenes se convirtió en el tema de conversación de cada hogar, y la solidaridad de los vecinos se manifestó de inmediato. Los habitantes de Alcácer se volcaron en la búsqueda de las niñas, organizando batidas y distribuyendo carteles con sus fotos. Pero el terreno no arrojaba ninguna pista, y el coche en el que se subieron se había esfumado. El misterio se hacía cada vez más profundo. El reloj avanzaba y las 48 horas cruciales de cualquier desaparición se esfumaron en la burocracia policial. Las autoridades, en un primer momento, trataron el caso como una posible fuga juvenil, ignorando las súplicas de los padres que insistían en que sus hijas no se habían marchado por su cuenta.
La inacción inicial de las fuerzas de seguridad solo aumentó la angustia de las familias y la sensación de impotencia de toda la comunidad. La desaparición de las niñas de Alcácer fue el fin de la inocencia de una época. Apenas unos meses después de los fastos del 92, que proyectaban la imagen de una España moderna y segura, el caso destapó una realidad oscura y brutal que la sociedad no estaba preparada para enfrentar. La desaparición de las jóvenes rompió la burbuja de la euforia nacional y sacó a la luz los miedos más profundos de la sociedad. La historia de esa noche, en la que 3 jóvenes se subieron a un coche con la ilusión de ir a una discoteca, se convirtió en el prólogo de una de las mayores pesadillas en la historia de España. La confianza de un pueblo, la inocencia de sus jóvenes y la sensación de seguridad de una nación entera se vieron pulverizadas en un instante. El caso de Alcácer fue la prueba de que el mal podía acechar en cualquier lugar, incluso en un tranquilo pueblo valenciano. La noche del 13 de noviembre de 1992, Miriam, Toñi y Desiree se desvanecieron sin dejar rastro. Su desaparición no fue un hecho aislado, sino el inicio de una tragedia que conmocionaría a todo un país y que dejaría una herida que, incluso hoy, sigue sin cicatrizar. Su historia se convirtió en un trauma colectivo, un recordatorio constante de que la vida puede cambiar en un instante y de que la justicia no siempre llega para todos. Aquí tienes el desarrollo del segundo capítulo sobre la desaparición de las niñas de Alcácer, redactado de forma narrativa y sin comentarios finales. Las 3 amigas se dirigieron a pie hacia la carretera CB 401, el punto que separaba su pueblo, Alcácer, de la cercana localidad de Picassent. Iban llenas de la despreocupada alegría de la adolescencia, ajenas a que su destino estaba a punto de cambiar para siempre. El autostop era una práctica común en la zona, una costumbre inofensiva en un entorno que se consideraba seguro. Confiadas, no dudaron en extender el pulgar al ver un coche que se detenía en la cuneta. A eso de las 8:30 de la noche, un coche se detuvo en la carretera. Aunque los relatos sobre las características del vehículo y de sus ocupantes son imprecisos, los testigos que vieron a las chicas por última vez relataron que se subieron al vehículo con total confianza. No había nada que les hiciera sospechar que algo andaba mal. El trayecto hasta la discoteca era de apenas 7 kilómetros, pero ellas nunca llegaron a su destino. Una vez que el coche se alejó, su rastro se perdió por completo. A medida que las horas pasaban, la tranquilidad de las familias se transformó en una angustia terrible. Cuando la medianoche pasó y las niñas no regresaron a casa, las primeras llamadas entre los padres se hicieron con un tono de extrañeza, pero pronto se convirtieron en un pánico desgarrador. Las amigas con las que habían quedado en la discoteca confirmaron que nunca llegaron, y la certeza de que algo andaba muy mal empezó a apoderarse de todos. Con las primeras luces del sábado, 14 de noviembre, la situación ya era de alarma total. Los padres, en un acto de pura desesperación, se echaron a la carretera para buscar cualquier rastro de sus hijas. Peinaron a pie los kilómetros que separaban Alcácer de Picassent, mirando en los arcenes, en los campos, buscando cualquier señal que pudiera darles una pista. Pero el terreno no arrojaba ninguna señal de las jóvenes. Cuando los padres de las niñas denunciaron la desaparición, las autoridades trataron el caso con una aparente falta de urgencia. La creencia inicial de la policía era que se trataba de una fuga juvenil, un error que costaría un tiempo precioso en los momentos cruciales de la investigación. Pese a las súplicas de las familias, a los padres les pidieron esperar 48 horas, una frase que se grabaría a fuego en la memoria de los afectados y de toda España. Mientras el tiempo corría y la burocracia se ponía en marcha, la búsqueda de las niñas se convirtió en el tema principal de Alcácer. El pueblo entero se movilizó para ayudar a los padres, organizando batidas y buscando sin descanso en los alrededores. Sin embargo, no había pistas, no había testigos y no había ningún rastro que pudiera darles una esperanza. El misterio se hacía cada vez más profundo. El padre de Miriam, Fernando García, se convirtió en la voz visible del dolor y la desesperación de las familias.
A través de los medios de comunicación, hizo un llamamiento a la ciudadanía para que colaborara en la búsqueda. La imagen de las tres jóvenes, con sus caras llenas de vida, se difundió por todo el país a través de carteles de búsqueda que se pegaron en cada rincón. La historia de las niñas de Alcácer ya no era un asunto local, sino un tema de interés nacional. La sociedad española, en pleno apogeo de los fastos del 92, se detuvo ante una historia que parecía sacada de una pesadilla. La desaparición de las niñas de Alcácer se convirtió en el fin de la inocencia de una era, un recordatorio de que la maldad podía acechar en cualquier lugar. El misterio de su paradero se instaló en el corazón de la sociedad, generando un debate sobre la seguridad y la vulnerabilidad de la juventud. La desaparición de las niñas de Alcácer marcó el inicio de una de las mayores pesadillas en la historia de España. El silencio que siguió a su ausencia se convirtió en un eco que resonó en todo un país, abriendo una herida que, incluso hoy, sigue sin cicatrizar. Su historia se convirtió en un trauma colectivo, un recordatorio constante de que la vida puede cambiar en un instante y de que la justicia no siempre llega para todos. El país entero, pendiente del paradero de las tres jóvenes, no podía entender cómo un coche, en un tranquilo pueblo, podía haberlas hecho desaparecer sin dejar rastro alguno. La desaparición de Miriam, Toñi y Desiree fue el preludio de una tragedia que se extendería durante meses, que conmocionó a toda una nación y que dejaría una marca indeleble en la memoria de la sociedad. A la mañana siguiente del viernes, 13 de noviembre, la situación era de alarma total. Cuando la noche no arrojó a las niñas de vuelta a casa, el pánico ya se había apoderado de las familias. Los padres, en un acto de pura desesperación, se echaron a la carretera para buscar cualquier rastro. Recorrieron a pie los 7 kilómetros que separan Alcácer de Picassent, la ruta que las niñas debieron tomar, con la esperanza de encontrar cualquier indicio, por pequeño que fuera. Las miradas atentas a los arcenes y a los caminos que la rodeaban se convirtieron en la primera respuesta ante el silencio. La noticia de la desaparición corrió como la pólvora por Alcácer. En un pueblo donde todo el mundo se conocía, la comunidad se unió a las familias. Vecinos y amigos se sumaron a las batidas, peinando cada rincón de los campos, barrancos y caminos cercanos. El esfuerzo era masivo, una demostración de solidaridad que, sin embargo, no lograba dar con ninguna pista que arrojara algo de esperanza. La incertidumbre sobre el paradero de las niñas era asfixiante. La primera intervención de las fuerzas de seguridad fue tibia. A los padres que denunciaron la desaparición se les pidió esperar 48 horas, bajo la suposición de que podría tratarse de una simple fuga juvenil. Esta respuesta, llena de frialdad y de una burocracia que resultaba incomprensible para los familiares, solo aumentó la desesperación. Los padres insistieron en que sus hijas no se habían fugado, pero sus ruegos cayeron en oídos sordos. Se perdió un tiempo crucial. Ante la inacción de las autoridades, el padre de Miriam, Fernando García, se convirtió en la figura visible de la búsqueda. Con una determinación que nacía del dolor, se puso al frente de las batidas y utilizó cada oportunidad para hablar con los medios de comunicación. Su voz, llena de una mezcla de rabia e impotencia, se convirtió en el eco de todas las familias, un grito de auxilio que pedía a la sociedad española que no se olvidara de las niñas. La presión mediática y la implicación de los familiares fueron las que finalmente llevaron a una movilización oficial a gran escala. La cara de Miriam, Toñi y Desiree se convirtió en un símbolo. Carteles con sus fotografías, jóvenes y sonrientes, se pegaron en farolas, marquesinas de autobús y escaparates de toda España. El país entero se volcó en el caso, compartiendo su historia y buscando cualquier señal que pudiese llevar a su paradero. Con cada día que pasaba, las esperanzas de encontrar a las niñas con vida se desvanecían. La falta de pistas, la ausencia de una petición de rescate y la desaparición de cualquier rastro alimentaban las peores hipótesis. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada en un pequeño pueblo, se había convertido en una angustia colectiva a nivel nacional. La sociedad española se paralizó ante una historia que parecía sacada de una pesadilla.
La búsqueda de las niñas de Alcácer puso en evidencia una desconexión entre la sociedad y las instituciones. Los ciudadanos, sensibilizados por el dolor de las familias, sentían la impotencia de las autoridades para resolver el caso. Las semanas se convirtieron en meses, y el rostro de las tres jóvenes se clavó en la memoria colectiva de España, un recordatorio constante de que un horror incomprensible había ocurrido en un lugar que parecía tan seguro como cualquier otro. La solidaridad de la comunidad local y la movilización social masiva se mantuvieron a lo largo del tiempo, pero la esperanza se fue sustituyendo por un dolor sordo y una sensación de impotencia. El misterio de su paradero se convirtió en el centro de la atención mediática y en el tema de conversación de cada hogar. Nadie entendía cómo tres niñas podían desaparecer sin dejar rastro alguno. La búsqueda desesperada de Miriam, Toñi y Desiree fue un reflejo de una sociedad que, por primera vez, se enfrentaba a un crimen de estas características con una visibilidad total. El caso marcó un antes y un después en la forma en que los medios y la ciudadanía abordaban las desapariciones y la incansable lucha de los padres por encontrar a sus hijas, un ejemplo de la fuerza que pueden hacer del dolor más profundo. La desaparición de Miriam, Toñi y Desiree se convirtió en un fenómeno mediático sin precedentes en España. Con cada día que pasaba sin noticias, los medios de comunicación se volcaron en el caso, convirtiéndolo en el tema central de todos los informativos y programas de debate. La televisión, en particular, jugó un papel crucial, transformando la tragedia en un doloroso espectáculo que, en ocasiones, cruzó la línea entre la información y el morbo. El país entero se sentaba frente a la pantalla, ávido de cualquier novedad, por pequeña que fuera, mientras las familias sufrían la incertidumbre de un caso que se convertía en un circo. La falta de pistas claras en los primeros días del caso dejó un vacío que pronto se llenó de rumores y testimonios sin fundamento. Los teléfonos de las redacciones de periódicos y televisiones no paraban de sonar con llamadas de supuestos testigos o videntes que afirmaban tener información sobre el paradero de las niñas. La desesperación de las familias y la sed de noticias del público hicieron que cada una de estas pistas, por inverosímil que fuera, se tomara en serio, desviando la atención y los recursos de la investigación, que se veía obligada a seguir cada hilo, por más débil que fuera. Un ejemplo de esta histeria fue la aparición de videntes en televisión que, en directo, afirmaban saber dónde se encontraban las niñas. Estos programas, con un alto índice de audiencia, daban falsas esperanzas a los familiares y, en muchos casos, manipulaban la información para mantener el interés del público. La búsqueda de las niñas dejó de ser un asunto policial para convertirse en un espectáculo mediático en el que cualquier teoría, por descabellada que fuera, podía tener un espacio, distorsionando la realidad del caso y haciendo más difícil para las autoridades encontrar una solución. La figura de Fernando García, padre de Miriam, se convirtió en un rostro habitual en televisión. Su dolor y su insistencia en que el crimen había sido cometido por personas de alto poder y que se estaba encubriendo la verdad, fue utilizada por ciertos programas para alimentar teorías de conspiración que no tenían ninguna base sólida. Su frustración y su impotencia se convirtieron en un motor que impulsaba la narrativa de que el caso era más complejo de lo que las autoridades admitían, sembrando la duda en la mente de la gente y haciendo que muchos dudaran de la versión oficial. La presión de los medios sobre la policía era constante. Se filtraban informaciones, se especulaba sobre los sospechosos y se publicaban detalles de la investigación que no siempre eran veraces. Los programas de televisión a menudo criticaban la lentitud de las autoridades, alimentando en la opinión pública la idea de una incompetencia policial o, incluso, de un encubrimiento por parte de las élites. Esta situación generó una gran confusión y contribuyó a crear un clima de desconfianza hacia las instituciones, que se vieron abrumadas por la atención mediática. Esta situación generó una gran confusión y contribuyó a crear un clima de desconfianza. Los ciudadanos no sabían si creer en la versión oficial o en las teorías que se debatían en televisión. El caso se convirtió en una batalla narrativa, donde la búsqueda de la verdad se mezcló con el sensacionalismo y la necesidad de vender periódicos y de conseguir audiencia a toda costa.
La línea entre el periodismo y el entretenimiento se desdibujó por completo, haciendo que la tragedia de las niñas de Alcácer fuera un producto más del consumo masivo. Las esperanzas falsas que se creaban con cada rumor o pista infundada eran una tortura para las familias. Cada vez que una nueva pista aparecía en los medios, los padres tenían que enfrentarse a la posibilidad de que fuera cierta, solo para descubrir más tarde que se trataba de otra mentira. El caso de las niñas de Alcácer fue la prueba de cómo los medios de comunicación pueden desorientar una investigación y añadir un dolor innecesario a los afectados, que se vieron atrapados en un torbellino de información y desinformación. La histeria mediática no solo afectó a la investigación, sino que también cambió la forma en que la sociedad española percibía la crónica negra. El caso Alcácer se convirtió en un manual de cómo cubrir un crimen de alto perfil, con todos sus aciertos y errores. La tragedia se televisó en vivo y en directo, y el dolor de las familias se convirtió en el entretenimiento de la tarde. El caso se convirtió en un recordatorio de que la línea entre la información y el espectáculo es muy delgada. El caso de las niñas de Alcácer fue el fin de una era de inocencia en la televisión española. A partir de ese momento, la crónica negra se convirtió en un género de entretenimiento. La imagen de las tres jóvenes se grabó en la memoria de toda una generación, y su historia fue el preludio de un nuevo tipo de periodismo, uno que se centraría en el drama y en la especulación, a menudo a expensas de la verdad. La herida que el caso abrió en la sociedad española fue profunda, y la forma en que se cubrió mediáticamente solo la hizo más grande. La histeria mediática que rodeó el caso de Alcácer fue un reflejo de una sociedad que, por primera vez, se enfrentaba a un crimen de estas características con una visibilidad total. El caso marcó un antes y un después en la forma en que los medios y la ciudadanía abordaban las desapariciones y la incansable lucha de los padres por encontrar a sus hijas, un ejemplo de la fuerza que pueden hacer del dolor más profundo. Sin embargo, también fue una demostración de cómo el sensacionalismo puede desviar la atención de la verdad y de la justicia. La interminable búsqueda que había mantenido a España en vilo durante 75 días llegó a su trágico final el 27 de enero de 1993. En un paraje remoto y escarpado del término municipal de Tous, conocido como el Barranco de la Romana, dos apicultores de avanzada edad, Francisco y José Sala, se dirigían a revisar sus colmenas. Su camino se vio interrumpido por un olor insoportable y, al acercarse a un punto del barranco, hicieron un hallazgo macabro que los paralizó de horror. Los apicultores, estremecidos por lo que encontraron, alertaron de inmediato a la Guardia Civil, lo que activó una operación que cambiaría el curso del caso para siempre. Los agentes, guiados hasta el lugar por los apicultores, encontraron en una fosa poco profunda los cuerpos de las tres adolescentes. El lugar del crimen, un paraje inhóspito y de difícil acceso, se convirtió en el centro de la atención nacional. La noticia del hallazgo corrió como la pólvora, extendiendo una onda de pánico por toda España, que se paralizó al conocer el trágico desenlace. El lugar se llenó de agentes, forenses y, poco después, de una gran cantidad de periodistas y curiosos. La zona fue acordonada para preservar las pruebas, aunque las condiciones del terreno hicieron que la labor de los investigadores fuera extremadamente complicada. La identificación de los cuerpos no tardó en producirse. Los forenses confirmaron que se trataba de Miriam, Tony y Desiree, lo que puso fin a la angustia de la incertidumbre para sus familias, pero a la vez abrió una nueva herida, mucho más profunda y dolorosa. El examen inicial de los cuerpos reveló signos de violencia extrema, lo que demostró que las jóvenes no habían sido víctimas de un simple secuestro, sino de un crimen atroz. El hallazgo no solo confirmó los peores temores, sino que también demostró la brutalidad de un crimen que conmocionó a la sociedad española. El descubrimiento de los cadáveres también sirvió para corroborar algunas de las historias y rumores que habían circulado durante los meses de la desaparición. El lugar, aislado y apartado, era el tipo de sitio en el que un suceso así podía tener lugar. Además, cerca de los cuerpos, se encontró una serie de objetos y pertenencias que posteriormente resultaron claves para la investigación.
La fosa improvisada, aunque somera, contenía más que los cuerpos de las 3 adolescentes. Fue allí, precisamente, donde se encontró la pista que daría un giro de 180 grados al caso. El padre de Miriam, Fernando García, al enterarse de la noticia, se dirigió al lugar del hallazgo. Su llegada fue uno de los momentos más dramáticos de toda la cobertura del caso. Su dolor se hizo público, televisado para toda España. A partir de ese momento, su lucha por encontrar la verdad se transformaría en una incansable búsqueda de justicia, un camino que no estaría exento de polémica y enfrentamientos. La imagen de Fernando García, con el rostro descompuesto por el dolor, se convirtió en el símbolo de la indignación de toda una nación. El suceso de la Romana no solo conmocionó a España, sino que también cambió la narrativa del caso. Lo que hasta ese momento había sido un misterio sobre una desaparición, se convirtió en una investigación sobre un crimen brutal, con la urgencia de encontrar a los culpables. La presión mediática y social para resolver el caso alcanzó niveles nunca antes vistos, y la policía se vio forzada a actuar con rapidez, consciente de que tenía a todo un país observándola. El hallazgo de los cuerpos de las niñas fue un momento de quiebre para la sociedad española. A partir de ese día, el caso Alcácer se convirtió en un símbolo del horror, y la imagen de las 3 jóvenes desaparecidas fue sustituida por una realidad mucho más cruda. El país entero se volcó en el duelo y la indignación, exigiendo respuestas y justicia por la atrocidad cometida. El caso ya no era una simple desaparición, sino un crimen atroz que había dejado una herida abierta en la memoria de la sociedad. La noticia del hallazgo tuvo un impacto profundo en la forma en que los medios de comunicación abordaron el caso. La especulación sobre el paradero de las niñas se detuvo, y la narrativa se centró en la investigación policial. Los programas de televisión, que hasta entonces habían dado voz a videntes y a teorías sin fundamento, empezaron a centrarse en los detalles de la investigación, en la búsqueda de los culpables y en la exigencia de justicia. El caso de las niñas de Alcácer se convirtió en el retrato de un crimen real, con víctimas reales y un dolor que era palpable para todos. El hallazgo de los cuerpos de las niñas fue el fin de una búsqueda, pero el inicio de una nueva pesadilla. La investigación policial, que hasta entonces había sido lenta y frustrante, se aceleró. Los investigadores, con la presión de la opinión pública, se volcaron en el análisis de cada una de las pruebas, conscientes de que cualquier pequeño detalle podía ser la clave para resolver el crimen. El caso de las niñas de Alcácer ya no era un misterio, sino una carrera contrarreloj para encontrar a los culpables. El Barranco de la Romana, un paraje natural que hasta entonces era desconocido, se convirtió en un lugar de peregrinación y de dolor. La imagen de ese lugar, inhóspito y desolado, se grabó en la memoria colectiva de España, un recordatorio constante de la tragedia que allí había ocurrido. El hallazgo de los cuerpos de Miriam, Tony y Desiree fue el fin de un capítulo doloroso, pero el inicio de otro, mucho más complejo y lleno de preguntas sin respuesta. El caso de Alcácer, que ya era un trauma colectivo, se convirtió en una herida que España tardaría mucho en sanar. El hallazgo de los cuerpos en el Barranco de la Romana, un paraje inhóspito, fue el inicio de una meticulosa investigación que se centró en la fosa improvisada. Los agentes de la Guardia Civil, conscientes de que cualquier detalle podía ser la clave, se afanaron en la ardua tarea de recoger y analizar cada una de las pruebas. La fosa, aunque somera, contenía más que los cuerpos de las 3 adolescentes. Allí, en un rincón, se encontraba la prueba que, sin saberlo, los investigadores buscaban desesperadamente y que daría un giro de 180 grados al caso. La presión mediática para encontrar un culpable era inmensa, y cada movimiento de la policía era observado con lupa por toda España. Entre los objetos encontrados, una pista en particular se reveló como crucial. Se trataba de un pequeño volante, un documento médico de la Seguridad Social, que había sido utilizado para envolver uno de los cuerpos. El volante, que a simple vista podría haber parecido un desecho sin importancia, estaba a nombre de Enrique Anglés, el hermano de un conocido delincuente de la zona.
Este documento, una pieza de papel aparentemente insignificante, se convirtió en el primer hilo del que tirar para desentrañar el entramado criminal. Los investigadores, con la esperanza de tener un nombre, se aferraron a esa pista como si fuera un salvavidas en un mar de incertidumbre. La policía siguió el rastro del volante hasta su propietario, Enrique Anglès. Al ser interrogado, Enrique reconoció el volante, pero afirmó que lo había perdido o se lo habían robado. Sin embargo, su conexión con el crimen no se limitaba a este documento. Las investigaciones posteriores revelaron que él y su hermano, Antonio Anglès, tenían un largo historial delictivo y que sus perfiles coincidían con la brutalidad del crimen. La policía ya no tenía una simple pista, sino un apellido que los vinculaba a los hechos de una manera directa y escalofriante. La investigación se centró en la familia Anglès. Al interrogar a otros miembros de la familia, la policía se enteró de la existencia de Miguel Ricard, alias El Rubio, un amigo de Antonio Anglès que solía pasar mucho tiempo con él. La relación entre ambos sospechosos se convirtió en el segundo pilar de la investigación. La policía ya no buscaba a un solo culpable, sino a dos, y tenían los nombres y los rostros de los que, a partir de ese momento, se convertirían en el centro del caso. La presión mediática y social para resolver el caso era inmensa. Con los dos primeros sospechosos identificados, la Guardia Civil puso en marcha una operación a gran escala para capturar a ambos. El nombre de Miguel Ricard y Antonio Anglès se convirtieron en el centro de atención de toda la prensa. La sociedad, indignada, exigía justicia y respuestas, y la policía, consciente de ello, aceleró sus esfuerzos para dar con los responsables de un crimen que había conmocionado a toda una nación. El volante de la Seguridad Social, una pieza de papel aparentemente insignificante, se convirtió en la prueba clave que permitió a la Guardia Civil dar un giro de 180 grados a la investigación. Gracias a ese documento, la policía pudo pasar de una búsqueda infructuosa de casi 3 meses a tener un nombre y un rostro. Sin esta pista, el caso podría haber tardado mucho más en resolverse o incluso haber caído en el olvido, dejando a las familias de las niñas sin respuestas y a un país entero sin justicia. La identificación de los sospechosos fue un momento de gran alivio para la sociedad, pero también de terror. Los perfiles de Ricard y Anglès, criminales conocidos por su violencia, encajaban con la brutalidad del crimen. La imagen de las 3 niñas, que hasta entonces había sido la de la inocencia perdida, se vio empañada por la oscura realidad de los perfiles criminales que las habían secuestrado y asesinado. La sociedad, que había seguido el caso con la esperanza de un final feliz, se enfrentó a la cruda realidad de un crimen atroz. La detención de Miguel Ricard y la fuga de Antonio Anglès marcaron el inicio de una nueva fase en el caso. El hallazgo de las primeras evidencias condujo a la confesión de uno de los culpables y a la incansable búsqueda del segundo, que se convertiría en un misterio sin resolver. El volante de la Seguridad Social es hoy en día el símbolo de la serendipia, el documento que, de forma inesperada, permitió a la justicia avanzar en el caso de las niñas de Alcácer. El hallazgo de esa pequeña prueba fue el hilo conductor que permitió a la policía desentrañar la madeja del crimen. El caso de las niñas de Alcácer, que hasta ese momento parecía un misterio insoluble, se convirtió en una investigación con nombres y apellidos. El volante, que era una simple prueba de una visita médica, se transformó en el principio del fin para los culpables. La policía, con un nombre en la mano, ya no iba a descansar hasta dar con los responsables. La historia de las primeras evidencias es la historia de cómo un pequeño detalle puede cambiar el curso de un caso. El volante de la Seguridad Social, un documento que nadie hubiera imaginado que sería tan crucial, se convirtió en la clave para resolver un crimen que había conmocionado a toda una nación. El hallazgo de esa prueba, de forma fortuita, demostró que la justicia, a veces, se esconde en los lugares más inesperados. El rastro del volante de la Seguridad Social, que apuntaba directamente a la familia Anglès, condujo a la policía a sus 2 principales sospechosos, Miguel Ricard y Antonio Anglès.
La investigación había pasado de ser un misterio de 3 meses a tener nombres y rostros concretos. El cerco policial se estrechó rápidamente sobre ellos, y la presión mediática, que hasta entonces se había centrado en el misterio, se volcó en la búsqueda de los culpables. Antonio Anglés, con 26 años, era el líder indiscutible. Conocido en el ambiente delictivo por su extrema violencia y su historial de robos con intimidación, era un sociópata sin escrúpulos ni empatía. Ya había sido condenado por secuestrar y torturar a una joven. Su figura encajaba a la perfección con la brutalidad del crimen. Era un hombre impredecible, frío y peligroso, con una capacidad de control y manipulación que se manifestaba en su relación con su cómplice. Miguel Ricard, alias el Rubio, era el segundo sospechoso. De 23 años, era un delincuente de poca monta con un historial de pequeños robos y agresiones. A diferencia de Anglés, Ricard era un personaje débil y fácilmente influenciable, que actuaba bajo la sombra de Antonio. Su relación era de dominación-sumisión, y Ricard le temía a Anglés, lo que explica por qué, una vez identificados, no huyó con él. La policía sospechaba que Ricard era el colaborador necesario en el crimen, pero que Anglés era el autor intelectual y el ejecutor principal. Con la identificación de los sospechosos, la Guardia Civil puso en marcha una operación a gran escala para capturarlos. El 28 de enero de 1993, el mismo día del hallazgo de los cuerpos, la policía se presentó en la casa de la familia Anglés en Catarroja. Allí encontraron a Ricard, quien no opuso resistencia y fue detenido de inmediato. Anglés, sin embargo, había desaparecido. La fuga de Antonio Anglés se convirtió en una de las mayores incógnitas del caso. La Guardia Civil desplegó una de las mayores operaciones de búsqueda de su historia para encontrar a Anglés. Su nombre y su fotografía aparecieron en todos los periódicos y telediarios. La sociedad española se paralizó, y la imagen de Anglés, con su mirada fría y su pelo rubio, se convirtió en el rostro del mal. La policía lo buscó por toda España, e incluso en el extranjero, pero Anglés logró escabullirse. El misterio de la fuga de Anglés se convirtió en un mito. La versión oficial, que nunca fue confirmada del todo, sostiene que Anglés logró escapar del país como polizón en un barco mercante, el City of London, que partió del puerto de Valencia. El barco se dirigía a Irlanda, y supuestamente Anglés fue descubierto en el barco, pero logró escapar de nuevo, saltando por la borda cerca de la costa de Lisboa. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, el paradero de Anglés se convirtió en un enigma sin resolver. Mientras la búsqueda de Anglés se intensificaba, Miguel Ricard fue sometido a un largo interrogatorio. Su testimonio fue la base de la versión oficial. Ricard, bajo presión, confesó los detalles del secuestro, la tortura y el asesinato de las niñas, implicando a Anglés como el principal ejecutor. Su declaración fue fundamental para el desarrollo del caso, aunque con el tiempo presentaría contradicciones y se convertiría en un punto de debate. La captura de Ricard y la fuga de Anglés marcaron el inicio de una nueva fase en el caso. El hallazgo de las primeras evidencias condujo a la confesión de uno de los culpables y a la incansable búsqueda del segundo. El misterio de la desaparición se había resuelto, pero se había abierto un nuevo enigma, el paradero del principal autor del crimen. La identificación de Ricard y Anglés fue un momento de gran alivio para la sociedad, pero también de terror. Los perfiles criminales de los sospechosos encajaban con la brutalidad del crimen. La imagen de las 3 niñas, que hasta entonces había sido la de la inocencia perdida, se vio empañada por la oscura realidad de los perfiles criminales que las habían secuestrado y asesinado. El caso de las niñas de Alcácer se convirtió en la historia de un crimen sin castigo completo. La captura de Ricard fue un paso importante, pero la fuga de Anglés dejó una herida abierta en la memoria de la sociedad española. A día de hoy, el paradero de Antonio Anglés sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver en la historia de España, un recordatorio de que la justicia no siempre llega para todos. Una vez que Miguel Ricard fue detenido, fue sometido a un largo y extenuante interrogatorio por parte de la Guardia Civil.
La presión de los agentes, que ya tenían en su poder las pruebas que lo incriminaban, surtió efecto. En una declaración que se grabó a fuego en la memoria de los españoles, Ricard confesó los detalles del secuestro, la tortura y el asesinato de las niñas, implicando a su amigo y cómplice, Antonio Anglés, como el principal ejecutor. Su testimonio fue la base de la versión oficial, la que se presentó ante los tribunales, aunque con el tiempo se vería sometida a un intenso escrutinio. La confesión de Ricard, un delincuente de poca monta que vivía a la sombra de Anglés, fue una pieza clave para la investigación. En su declaración, Ricard admitió que él y Anglés habían subido a las niñas al coche, las habían llevado a un lugar apartado, las habían torturado y, finalmente, las habían asesinado. Sus palabras, frías y crudas, confirmaron los peores temores de la sociedad. Sin embargo, su testimonio estaba lleno de contradicciones y lagunas que, con el tiempo, se convertirían en la fuente de la polémica que rodearía el juicio. El juicio de Miguel Ricard se celebró en 1997, 4 años después del hallazgo de los cuerpos. El clima de expectación mediática era inmenso. El caso había conmocionado a España, y la televisión, que ya había convertido el caso en un espectáculo, retransmitió el juicio casi en directo. La sala de vistas se llenó de periodistas, de curiosos y de los familiares de las niñas, que esperaban un acto de justicia que les diera algo de paz. El juicio fue un reflejo de las contradicciones que rodeaban el caso. El testimonio de Ricard se desmoronó en varias ocasiones. Sus palabras, que en un principio parecían una confesión sincera, se convirtieron en un laberinto de inconsistencias. La defensa de Ricard, que intentó demostrar su inocencia, se aferró a estas contradicciones para sembrar la duda en el jurado. Sin embargo, las pruebas forenses y las evidencias encontradas en la fosa, a pesar de las irregularidades de la investigación, fueron suficientes para convencer al tribunal. A pesar de las contradicciones en el testimonio de Ricard y las lagunas de la investigación, el tribunal lo declaró culpable. La sentencia fue dura, 170 años de prisión por los delitos de rapto, violación y asesinato de las 3 adolescentes. Sin embargo, debido a la legislación española de la época, la condena máxima que podía cumplir era de 30 años. Finalmente, Ricard solo cumplió 21 años de prisión, ya que la conocida como Doctrina Parot fue anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2013, lo que le permitió salir en libertad. La liberación de Miguel Ricard en 2013 reabrió la herida del caso y generó una gran indignación en la sociedad española. Muchos consideraban que la pena que había cumplido era insuficiente para el atroz crimen que había cometido. La salida de Ricard de la prisión se convirtió en un tema de debate nacional sobre el sistema judicial español, las penas por crímenes graves y el dolor de las familias de las víctimas, que tuvieron que ver cómo uno de los culpables volvía a la calle. La ausencia de Antonio Anglés en el juicio fue uno de los aspectos más frustrantes del caso. Anglés, el principal ejecutor según la versión oficial, seguía en paradero desconocido. El juicio se celebró en su ausencia, y su huida se convirtió en una sombra que planeó sobre el proceso. La condena de Ricard fue un paso importante hacia la justicia, pero la fuga de Anglés dejó una herida abierta en la memoria de la sociedad española. La sensación de que no se había hecho justicia del todo se instaló en la mente de la gente. El juicio de Ricard, a pesar de sus contradicciones, fue el final de una de las etapas más dolorosas del caso. La sentencia condenatoria fue un acto de justicia para las familias de las niñas, que habían esperado durante años una respuesta. Sin embargo, el juicio no logró silenciar las voces que denunciaban las irregularidades de la investigación, las lagunas en la versión oficial y la existencia de una conspiración que implicaba a personas poderosas. El caso de las niñas de Alcácer se convirtió en un recordatorio de que la justicia no siempre es perfecta. El juicio de Ricard, con sus contradicciones y su polémica, dejó a una sociedad dividida entre la confianza en las instituciones y la creencia de que la verdad completa nunca salió a la luz.
La condena de Ricard fue un paso importante, pero la fuga de Anglès y las dudas sobre la versión oficial dejaron una herida abierta en la memoria de España. El juicio de Ricard fue el fin de una pesadilla para las familias de las niñas, pero también el inicio de una nueva etapa de lucha por la verdad. La sentencia fue un acto de justicia, pero la sombra de Anglès y las preguntas sin respuesta se convirtieron en un motor para aquellos que no se resignaban a la versión oficial. El caso de las niñas de Alcácer, incluso con la condena de Ricard, siguió siendo un misterio. El caso de Alcácer, a pesar de la condena de Miguel Ricard, nunca se cerró del todo para la sociedad. Las lagunas en la investigación, las contradicciones en la confesión de Ricard y la inexplicable fuga de Antonio Anglès sembraron la duda en la opinión pública. La sensación de que la versión oficial era incompleta, o incluso una mentira, alimentó numerosas teorías de la conspiración que, a lo largo de los años, han mantenido el caso vivo en la memoria colectiva y han sembrado la desconfianza en las instituciones. Estas teorías, que desafiaron la narrativa oficial, se convirtieron en un fenómeno social y mediático que sigue vigente hoy en día. El principal impulsor de estas teorías fue Fernando García, el padre de Miriam. Desde el mismo momento del hallazgo, su dolor se transformó en una incansable lucha por la verdad, convencido de que su hija no había sido víctima de dos delincuentes de poca monta, sino de una trama mucho más oscura y poderosa. Fernando García se erigió como la voz de la disidencia, denunciando en programas de televisión y en conferencias la existencia de un encubrimiento que implicaba a personajes influyentes. Su dolor y su determinación se convirtieron en el motor de una investigación paralela que intentaba llenar los vacíos dejados por la justicia. Una de las teorías más macabras y escalofriantes que surgieron fue la de la existencia de una grabación SNAF. Esta hipótesis, que circuló de forma intensa en la opinión pública, sostenía que las niñas no habían sido asesinadas por Ricard y Anglès en un acto de locura, sino que su muerte formaba parte de un macabro ritual que había sido grabado en video para ser vendido a una élite de hombres poderosos y pervertidos. Aunque nunca se encontró ninguna prueba de la existencia de este video, la teoría se propagó como la pólvora, añadiendo un componente de horror y perversión que hizo el caso aún más aterrador. Relacionada con la teoría del video, se desarrolló la idea de que en el crimen estaban implicados hombres poderosos. La versión oficial de un crimen cometido por dos delincuentes de poca monta no encajaba en la mente de muchos. La teoría sostenía que un grupo de políticos, empresarios y otras figuras influyentes de la sociedad valenciana formaban parte de una red de perversión en la que las niñas de Alcácer habían sido las víctimas. Según esta hipótesis, la supuesta falta de rigor en la investigación y la desaparición de Anglès eran un intento deliberado de encubrir a estos poderosos personajes y protegerlos de la justicia. Las supuestas irregularidades en la investigación policial y forense sirvieron de base para muchas de estas teorías. Se señalaron, por ejemplo, supuestas incoherencias en la autopsia, la desaparición de pruebas del lugar del crimen y la falta de rigor en la cadena de custodia de los objetos hallados en la fosa. Estas irregularidades, que para los críticos eran indicios de un encubrimiento, fueron un combustible para la desconfianza en la versión oficial. La figura de Juan Ignacio Blanco, un periodista que colaboró estrechamente con Fernando García, se convirtió en el principal portavoz de estas denuncias, publicando libros y participando en programas de televisión para exponer sus teorías. El papel de Juan Ignacio Blanco fue crucial en la difusión de estas teorías. Junto a Fernando García, Blanco se dedicó a investigar por su cuenta, a entrevistar a supuestos testigos y a analizar las pruebas que, según él, la policía no había tenido en cuenta. Blanco, en sus apariciones televisivas, hablaba de la existencia de un video SNAF, de la implicación de políticos y de una conspiración para encubrir la verdad. Sus denuncias, a menudo sensacionalistas y sin pruebas concluyentes, capturaron la atención de una audiencia que ya dudaba de la versión oficial, y le dieron una voz a una narrativa alternativa que desafiaba a las instituciones. La inexplicable fuga de Antonio Anglès fue otra de las piedras angulares de las teorías de la conspiración. Para muchos, el hecho de que el principal sospechoso,
un hombre con un historial delictivo y que era buscado por toda España, pudiera desaparecer sin dejar rastro, era una prueba de que había sido ayudado. Se especuló que había sido sacado del país por una red de poderosos que temían que, si era capturado, los delatara. Su paradero desconocido se convirtió en el símbolo de la impunidad de los verdaderos culpables. El caso de Alcácer, que se convirtió en un trauma nacional, tuvo un profundo impacto en la percepción de la justicia en España. La incansable lucha de Fernando García y la difusión de las teorías de la conspiración, a pesar de no tener una base probada, sembraron una desconfianza generalizada en las instituciones, la policía y el poder judicial. El caso de las niñas de Alcácer se convirtió en un ejemplo de cómo una tragedia puede ser utilizada para cuestionar la legitimidad de un sistema. Aunque estas teorías nunca han sido probadas en un tribunal, y muchos de los supuestos implicados han negado rotundamente su participación, la narrativa alternativa de un crimen mucho más complejo y de un encubrimiento por parte de las élites ha calado hondo en la sociedad española. Para una parte de la población, las teorías de la conspiración son la única forma de dar sentido a un crimen que, por su brutalidad y sus lagunas, resulta incomprensible. La historia de las teorías de la conspiración es la historia de una sociedad que se negó a aceptar una versión que consideraba demasiado simple para un crimen tan atroz. El caso de las niñas de Alcácer, incluso con la condena de Ricard, sigue siendo un misterio. El dolor de las familias, la búsqueda incansable de Fernando García y las teorías de la conspiración son un recordatorio constante de que la herida que el caso abrió en la sociedad española sigue sin cerrarse. El caso de las niñas de Alcácer, por su brutalidad y por el intenso foco mediático que recibió, dejó una cicatriz profunda e imborrable en la sociedad española. Cambió para siempre la forma en que el país veía la seguridad, la justicia y el papel de los medios de comunicación en la crónica negra. La tragedia de Miriam, Toñi y Desiree se convirtió en un símbolo de la inocencia arrebatada, en un trauma colectivo que destrozó la confianza en la seguridad de los jóvenes y en la capacidad de las instituciones para protegerlos. Antes de Alcácer, la idea de un secuestro tan atroz en un pueblo pequeño era casi impensable, después, se convirtió en una posibilidad aterradora. La figura de Antonio Anglés, el fugitivo que se evaporó sin dejar rastro, se convirtió en el rostro de la impunidad y en el símbolo de la herida abierta que el caso dejó en España. Su paradero sigue siendo desconocido, y su nombre aparece en la lista de los criminales más buscados de la Interpol. La incapacidad de la justicia para capturarlo y llevarlo ante un tribunal dejó en la sociedad una sensación de impotencia y de que el crimen no había sido castigado por completo. La historia de Anglés es un recordatorio constante de que, en ocasiones, los crímenes más atroces pueden quedar sin una resolución completa. La incansable lucha de Fernando García, padre de Miriam, se convirtió en un motor para aquellos que no se resignaban a la versión oficial. Su dolor y su determinación para encontrar la verdad, a menudo a través de medios poco convencionales, pusieron en jaque a las instituciones y a la justicia. Fernando García se convirtió en el símbolo del dolor de las víctimas y de la lucha por la justicia, una figura que, a pesar de las críticas, se ganó el respeto de una parte de la sociedad que sentía que la verdad completa nunca había salido a la luz. El caso de Alcácer también cambió para siempre la relación de la sociedad española con la televisión. El tratamiento sensacionalista que recibió el caso, con programas de máxima audiencia que daban voz a videntes y a teorías de la conspiración, abrió un debate sobre los límites del periodismo y el morbo televisivo. El caso se convirtió en un manual de cómo no cubrir una tragedia, y la forma en que los medios se comportaron dejó una marca de desconfianza en la sociedad que perdura hasta el día de hoy. El legado de Alcácer es también un legado de dudas y preguntas sin respuesta. ¿Hubo más personas implicadas? ¿Se encubrió la verdad? ¿Dónde está Antonio Anglés? Estas preguntas, que se han formulado durante más de 3 décadas, se han convertido en una parte intrínseca del caso. A pesar de la condena de Miguel Ricard, la sensación de que la verdad completa nunca se reveló ha mantenido vivo el caso en la memoria colectiva, impidiendo que la herida cicatrice por completo. El nombre de Miriam,
Toñi y Desiree se convirtió en un grito de dolor, en una advertencia sobre los peligros que acechan en la oscuridad y en un recordatorio de que la vida puede cambiar en un instante. El caso de Alcácer, que se convirtió en un trauma nacional, ha dejado una herida abierta en la memoria de la sociedad española, una cicatriz que se recuerda cada vez que una desaparición de un menor conmociona al país. El caso de las niñas de Alcácer es la historia de una sociedad que, por primera vez, se enfrentó a un crimen de estas características con una visibilidad total. El caso marcó un antes y un después en la forma en que los medios y la ciudadanía abordaban las desapariciones y la incansable lucha de los padres por encontrar a sus hijas, un ejemplo de la fuerza que pueden hacer del dolor más profundo. El caso de Alcácer es un recordatorio de que la justicia no siempre llega para todos y que la verdad, en ocasiones, se esconde en las sombras. El caso de las niñas de Alcácer es el fin de la inocencia de una era. La imagen de una España moderna y segura que se proyectaba en 1992 se desmoronó y la sociedad se vio obligada a enfrentarse a la cruda realidad de un crimen atroz. La herida que el caso abrió en la memoria colectiva de España sigue sangrando, y el recuerdo de Miriam, Toñi y Desiree se mantiene vivo, un símbolo de la lucha por la justicia y de la búsqueda incansable de la verdad. El caso de las niñas de Alcácer ha sido objeto de libros, documentales y reportajes de investigación que han intentado, sin éxito, arrojar luz sobre los puntos oscuros de la investigación. El caso se ha convertido en un símbolo de la falta de fe en las instituciones, en un recordatorio de que, en ocasiones, la verdad es más compleja y dolorosa de lo que parece. La historia de Alcácer es una historia de dolor, de impunidad y de una herida que España tardará mucho en sanar. El video ha terminado, pero la historia de Miriam, Toñi y Desiree sigue viva en nuestra memoria. El caso de Alcácer, que conmovió a España hace más de 30 años, todavía hoy está lleno de sombras y preguntas sin respuesta. La condena de Miguel Ricard y la inexplicable huida de Antonio Anglés no han logrado sellar por completo el dolor, ni han traído la verdad completa que las familias merecían. La versión oficial de que este fue un crimen cometido por dos delincuentes de poca monta es la que se impuso en los tribunales. Sin embargo, hemos visto que el caso está lleno de demasiadas irregularidades y de demasiadas lagunas. Para muchos, estos vacíos en el relato oficial son la evidencia de que hubo algo más, algo mucho más oscuro y poderoso que se quiso ocultar. La memoria de Miriam, Toñi y Desiree nos recuerda que, a veces, la justicia no es suficiente si no viene acompañada de la verdad. A pesar de los años, el caso de Alcácer sigue vivo en nuestra memoria, un recordatorio constante de que hay crímenes que nunca se olvidan. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿algún día conoceremos realmente la verdad completa de lo que ocurrió esa fatídica noche de 1992? Si este viaje por uno de los casos más oscuros de la historia de España te ha resultado interesante, te invito a darle me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando historias que merecen ser contadas. No olvides unirte a nosotros y activar la campanita para no perderte nuestros próximos documentales e historias de terror. ¿Qué otra historia te gustaría que investigáramos? Déjanos un comentario y cuéntanos tu opinión sobre el caso de Alcácer.